Y yo quiero hablarle un poquito acerca de la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios es mi realidad más alta. Es la verdad absoluta. El diablo podrá decir mentiras, podrá hacer y crear escenarios en su mente, porque él es un copión, es un mentiroso y es un derrotado. Y él podrá poner muchas cosas para que le creas. Pero dice Primera de Samuel, rapidito lo voy a decir porque hoy va a ser una noche loca. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. Lo voy a leer rapidito. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. 33. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo. ¿Qué dije al inicio? No escuches a Saúl. Dice: tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero dígale al que tienes al lado: el diablo podrá parecer fuerte, pero es más fuerte el león de la tribu de Judá. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ay, ay, ay. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso se llama identidad. Y el versículo 37 es tremendo, porque dice: y añadió David: Jehová que me ha librado. Ay, ¿cuántos habrán aquí que Dios los va a librar de algo? Que me ha librado de la garra del león, de la garra del oso. Él también me librará de las manos de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ay, 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 yo no sé si usted me entiende por dónde va esto. Pero dile al que tienes al lado: prepárate para poseer lo que es tuyo. Ay, hay unos 2 o 3 que necesito desatar el poder de la resurrección aquí, porque están como medio muertos. Pero bueno, algo va a suceder. Diga, algo va a suceder. Después Josué 1:9 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Hoy Dios te está diciendo: pasa ese problema, pasa esa circunstancia. Levántate, deja de llorar, deja de estar ahí atemorizado. Levántate en el nombre de Jesús, porque ese Jordán ha sido establecido aquí para hacer un paso hacia tu herencia y tu victoria. Y dice: levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Eso habla de herencia. Dice: yo os he entregado. Yo no sé si hay alguien hoy que va a recordar sus promesas. No sé si hay alguien que va a recordar las palabras que Dios le dijo. Yo no sé si habrá alguien hoy que va a escuchar la voz de Dios y va a dejar de escuchar la voz del miedo, del temor, de la deuda, de la escasez, del conflicto, de la circunstancia, de la montaña. Pero Dios le dice algo: yo les he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ahí hay una revelación profética tremenda, porque habla de alguien que camina, alguien que no se quede estancado llorando, ¿sabe? Y es tiempo que dejes de llorar, tiempo que dejes de estar intimidado ahí. Levántate, conquista, posee, cree las promesas, escucha la voz de Dios. Levántate y cree y ten identidad.
Pero eso no se queda ahí, también tenemos una promesa de conquista. Número 14, 6, 9. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Mire, le decía: deja de ser incrédulo, deja de estar con miedo, deja de estar preocupado. Cree que Dios te va a entregar la tierra que fluye leche y miel. Dice: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. En la crisis te habla, la circunstancia te habla, y esos son los gigantes que hay que conquistar. Dice Josué, hijo de Nun, y Caleb, Josué y Caleb, dice: no temáis. Hoy he venido como Josué y Caleb a decirte: no temáis. No temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ay, su amparo se ha apartado de ellos. Ellos van a hacer nada ante la majestad del Dios que hizo los cielos y la tierra con su gran poder. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Por eso no temáis. Ay, yo no sé, alguien tiene que ser libre hoy. Alguien tiene que despertar hoy. Alguien tiene que hablar hoy. Alguien tiene que gritar algo. Alguien tiene que ponerse de acuerdo con la palabra de Dios y decir: soy libre. Y en el versículo 8, y Deuteronomio 1:8, apúntelo ahí, dice: mira, yo os he entregado la tierra. Entra y posee la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ay, yo no sé por qué usted se pone a llorar con semejante verdad. Cada uno de estos versículos, iglesia, habla de un espíritu de conquista. Así que dile al que tienes al lado: deja de ser miedoso, porque tenemos en nuestro ADN un espíritu de conquista. Pero también habla que las promesas se poseen, se conquistan, se toman con nuestros pies al avanzar al cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. Y sabe, iglesia, puede que en este momento hayan palabras que Dios te dio en secreto que todavía no has visto cumplirse en público. Puede que en este momento hayan promesas que parecían estar cerca, sin embargo el proceso parece largo. Puede que en este momento hayan temporadas en las cuales te has preguntado: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo cambiará mi casa? ¿Cuándo veré la restauración? ¿Cuándo llegará esa respuesta? ¿Cuándo se abrirá esa puerta? ¿Cuándo terminará ese proceso? ¿Cuándo podré entrar en lo que me prometiste? Tal vez alguna de esas preguntas te las has hecho en este tiempo. Pero yo vengo a anunciarte de parte de Dios que no debes quedarte en el desierto, que debes abrir tus ojos y ver la tierra. Pero no solamente la veas, tienes que poseerla. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una generación que salió de Egipto, pero no llegó a Canaán. Salieron de la esclavitud, pero no entraron en la herencia. Vieron milagros, pero murieron contemplando la promesa.
pero también hubo una generación diferente. Le hablo a alguien hoy que sabe que es parte de esa generación. Una generación que dijo: si Dios lo dijo, vamos a entrar. Josué y Caleb vieron lo mismo que los demás. Vieron gigantes, vieron ciudades fortificadas, vieron obstáculos, vieron un Jordán. ¿Tenían crisis en su vida? Sí. ¿Tenían circunstancias en su vida? Sí. ¿Tenían procesos en su vida? Sí. Pero mientras 10 dijeron: no podemos, ellos dijeron: sí podemos, porque Jehová está con nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo te profetizo que serás parte de la generación diferente que cruzará el Jordán y conquistará la tierra prometida. Dile al que tienes al lado: soy parte de esa generación. Yo te profetizo, levanta tus manos al cielo, que no vas a terminar tu historia en el lugar donde otros abandonaron. No vas a terminar tu historia en el desierto. No vas a terminar tu historia contemplando desde lejos aquello por lo que has orado, porque yo veo una puerta delante de ti. ¿Dónde está la puerta? Yo veo una puerta y Dios te dice: comienza a caminar, comienza a ver la tierra. Es una tierra diferente, es una tierra que no te imaginas, es una tierra, un territorio en el cual nunca antes has estado. Di conmigo: cruzo la puerta, cruzo la puerta, cruzo la puerta. Necesito la puerta, cruzo la puerta, cruzo la puerta. Yo quiero que comiences a ver la puerta y ve cómo Dios te guía a caminar delante del problema, a caminar delante de la circunstancia y conquistar. Yo veo una generación que no se quedará en el desierto. Será una generación que mirará las promesas en sus hijos, en su economía, en su salud y en todas las áreas de su vida. Pero dile al que tienes al lado: es tiempo de que poseas lo tuyo. Otra vez, es tiempo de que poseas lo tuyo. Pero para poseer lo que es tuyo hay principios importantes. Te los voy a decir rapidito. Número 1, hay una voz que tienes que dejar de escuchar. ¿Dónde están mis personajes? Dale, mis personajes, ¿dónde están? Hay una voz que tienes que dejar de escuchar. Cuando David llegó al campo de batalla, ¿dónde está David? Ahí. Ay, el gigante que se me hizo. A ver, Gabriela, apúrate. Se los dije, se los mandé, Aquí vení. Hacete grande ahí. Ahí. Imponente. Porque el diablo se mira así. El gigante se ve terriblemente aterrador. No es tu caso. Sobre tu vida la gloria de Dios. Pero cuando David llega al campo de batalla, quítate eso, todavía no. No solamente encontró un gigante, encontró una voz. ¿Qué le dije? Hay una voz que deje de dejar de escuchar. Goliat tenía una voz, pero Saúl, ¿dónde está Saúl? Saúl, ahí, quédate hacia ahí. Saúl también tenía una voz. Goliat hablaba de la intimidación, intimidarlo. David hablaba de la intimidación. Saúl hablaba de la incredulidad. ¿Qué le decía? Es un muchachito, no vas a poder.
Goliat es un gigante de guerra. Pero este chiquitín, hacete chiquitín, más chiquito. Ese chiquitín. Y David tuvo que decidir a quién voy a escuchar. Decía, ¿a quién voy a escuchar? ¿A Goliat? ¿A Saúl? ¿O al Dios que hizo los cielos y la tierra con su gran poder? Por eso te digo algo. Cuando él le dijo, te voy a matar, decile, a ver si sabe Biblia. ¿Qué más? ¿Qué más le dijo? Escuela de miembros comienza el 30 de agosto. Y entonces comenzó a decirle la retahila, hacia lo muínica, la retahila de cosas que le dijo David. Vamos a ver si David va para escuela de discípulos o se queda ahí en miembros. Y si decirle sí. No, ahí déjalo, nada. Me cortaré la cabeza y se la daré a comer a los cuervos. Estaba un gigante. El gigante era real. El gigante hablaba. La deuda puede ser real. La enfermedad, el diagnóstico puede ser real. El problema con tus hijos puede ser real. El problema en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en la familia es real. Pero él decidió no escuchar la voz de Saúl, de la incredulidad, aquel que no creía en lo que él pudiera hacer, porque él no venía en su fuerza, venía en las fuerzas del Espíritu de Dios. Y este grandote solo era bla bla. Y hoy te quiero decir algo. No se me vaya. No todas las voces que llegan a tu vida tienen la autoridad para hablar sobre tu futuro. Hay personas y habrán personas que te aman, pero te van a hablar desde el miedo. Habrán personas que tienen experiencia, pero su experiencia está marcada por derrotas. Habrán personas que no pueden imaginar lo que Dios hará contigo, porque nunca han experimentado ellos mismos la fidelidad de Dios, y querrán reducir tu visión al tamaño de su experiencia. Así que hoy yo vengo a decirte, deja de escuchar voces, deja de escuchar las voces del mundo, del ruido, del gigante, de la deuda, de la crisis, y escucha la voz correcta. Saúl miró a David, míralo, y le dijo, tú no podrás. Pero ay, Dios mío, Señor, decile, tú no podrás. David, no podrás, David. Tú no podrás. Tú no podrás. Pero David no aceptó esa sentencia. Ay, Dios mío, Señor, lo voy a mandar al teatro. David, dice la escritura, respondió recordando su historia con Dios. ¿Sabe lo que le dijo? Jehová, que me ha librado de las garras del león, decíselo a este, y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo incircunciso, mentiroso. Ok, David. ¡Qué palabra! Y mire, David no dijo yo soy fuerte. David dijo, Dios me ha librado. Su confianza no estaba en la capacidad humana, estaba en la fidelidad del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y hoy te vengo a decir algo: tu victoria no depende de tus circunstancias, de tu fuerza, depende de quién está contigo. Di en este día, Jehová conmigo, como poderoso gigante, derrotará a mis enemigos. Dile al que tienes al lado, no escuches la voz de Saúl.
Di, ignora al gigante. Quédate ahí. Principio número 2. No permita, vení, que te pongan la armadura de Saúl. Ponele la armadura. Ay, Dios mío, Señor, te voy a pegar duro. Se lo dije, le hablé, No permitas. ¿Cuántos recuerdan que le dijo Saúl? Pónganle la armadura. Pero no lo vas a permitir. Quítatela. No permitas que te pongan la armadura de Saúl. Y cuando estaba viendo esto, hay algo muy profético aquí. Saúl quiso ponerle la armadura a David, pero David no podía caminar con ella. Ponésela otra vez. Dale. ¿Por qué? Porque Dios, escúchame bien, no había diseñado a David para pelear como Saúl. Sobre él había una identidad diferente. La gente miraba a un muchacho, la gente miraba a un pastor, la gente miraba a alguien sin experiencia, pero David miraba al próximo rey de Israel. Él miraba al ungido de Jehová. Y el diablo no puede ver a alguien que no esté caminando con la unción de Dios. Dile que tienes al lado: no permitas que te ponga la armadura de Saúl. David tenía otra asignación. Levante su mano y diga: hay una unción sobre mi vida. Hay una asignación profética sobre mi vida. Y quizás esa es una de las razones porque te has sentido medio incómodo en ciertas temporadas. Es porque has intentado pelear tu batalla con armas naturales. Has permitido que el mundo, que la incredulidad, que la preocupación, que la intimidación te pongan una carga, te pongan una armadura. Y por eso es que no has podido derrotar al gigante. Es por eso que hoy, en el nombre de Jesús, se caerá de tu vida toda venda, toda carga, todo manto que no fue destinado por Dios para tu vida, y será puesta sobre tu vida la unción de Dios. Dile al que tienes al lado que nadie te ponga otra armadura. Y muchos de los que están aquí, los que están a través de las redes sociales, han querido agradar a todos en medio de lo que estás viviendo. Has querido demostrarle a otros con una careta que está bien cuando no está bien. Has querido demostrarle a otros que puedes con lo que estás viviendo. Has querido hacer las cosas a la manera de otros. Has querido encajar en estructuras que no corresponden con tu asignación. Te has rodeado de personas que en vez de sumar te han restado. En vez de estar adelante, estás atrás. Pero hoy el Señor te dice algo: quítate la armadura que no te corresponde. Quítate lo que has estado cargando que no te corresponde. No necesitas parecerte a otro para cumplir lo que Dios te dijo. No necesitas lo que otro tiene. Cada uno tiene su propia identidad. No necesitas caminar como otro camina. No creas que lo que le funcionó a otro te va a funcionar. Tienes que buscar tu propia asignación y tu propia unción. No necesitas tener su propia historia. Dios ya puso en ti lo que necesitas para vencer la batalla que estás viviendo. Y David tenía 5 piedras. ¿Dónde están las piedras? Ay, estos vinieron con... David tenía 5 piedras. ¿Dónde están las piedras? No, allí está. David tenía 5 piedras, pero solamente necesitó una. No necesitas tenerlo mucho para vencer.
No necesitas tener muchas estrategias para vencer. Necesitas tener la estrategia de Dios. ¿Sabe? Él tenía 5 piedras. Y estas 5 piedras representan la estrategia que te da tu vecina, la estrategia que te da tu amiga, la estrategia que te da tu jefe, la estrategia que te da aquel que está perdido, pero él buscó la estrategia correcta. Él necesitó la unción de Dios, necesitó la palabra de Dios, necesitó tener la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no era la cantidad de piedras lo que determinaba la victoria, era quien estaba con David en medio de su batalla. Era la mano de Dios sobre David. Punto número 3, son 14, Dios mío. Punto número 3, hay batallas que no vienen para destruirte, vienen para revelar la fidelidad de Dios en tu vida, que será aquella que traerá la promoción y el ascenso que Dios quiere traer sobre ti. ¿Sabe? Goliat apareció delante de David. Ahí dale. Ay, Señor, este Goliat, Señor. Hacele. Yo no sé, Dios mío. Goliat aparece delante de David. El problema aparece delante de ti. Pero Goliat no sabía que su aparición estaba conectada con la promoción de David. Yo no sé si él no sabía que ese problema que está viviendo solo es el escenario profético que Dios utilizará para promover en tu vida una fe que antes no tenía, que provocará que esa puerta que estuvo cerrada se abra. El gigante pensaba que estaba frente a un muchacho, pero el cielo sabía y Dios sabía que él estaba delante del próximo rey de Israel. Yo no sé. Mire, esta enseñanza me ministró poderosamente, porque vamos al próximo nivel. Vamos a la próxima temporada, porque vienen victorias y rompimientos, y serán rompimientos tras rompimientos, porque el diablo pensó que te destruía, pero esa será la plataforma que Dios usará para promoverte. Escucha esto atentamente. El gigante no conocía la unción que estaba sobre David. Y el diablo no sabe lo que viene para ti. El diablo no entiende que lo que estás viviendo es la prueba, el examen final para cambiarte de grado y entrar a la universidad. Goliat veía un pastor, pero Dios veía un rey. Goliat veía juventud, Dios veía destino. Goliat veía una onda, dale muchacho. Pero Dios veía un mata gigante. Y quizás hay personas ahora mismo que no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Es más, tal vez ni tú mismo sabes lo que Dios está haciendo. Pero qué tremendo sería que todos los que están aquí dijeran: Señor, transfórmame en medio de lo que estoy viviendo. Transfórmame en medio, transforma mi hogar, mi casa, y introdúceme en la tierra prometida. Amén. Hay personas aquí que están viendo el presente porque no entienden el futuro. Te juzgan incluso por lo que eres hoy, pero Dios está mirando lo que llegarás a ser. No permitas que la opinión de otros que no conocen tu llamado y que no conocen hacia dónde vas se conviertan en la medida de tu identidad.
Levanta la mano y di: hay identidad en Cristo. Principio número 4, corro. Tu gigante apareció en el lugar de tu promoción. Levanta la mano y di: hay promoción para mi vida. Yo les estoy cambiando la mente a aquellos que vinieron como cara de limón, tristes, amargados. Pero ustedes ahí, denle un pellizquito cristiano y díganle: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. David no fue al campo de batalla buscando convertirse en rey, pero fue obedeciendo a su padre. Y mire qué tremendo, porque él no iba al campo de batalla, él fue llevando comida. Era una tarea sencilla de manera aparente, pero sé que si yo te digo que la obediencia te promueve. Él estaba obedeciendo a la voz de su padre y sin saberlo, Dios lo estaba conduciendo a algo grande. Así que sigue escuchando la voz de Dios en medio de tu situación, porque si eres obediente, Dios te llevará a cruzar esa puerta. Esto es profético, porque tu obediencia en lo pequeño te lleva a un escenario, al escenario de tu próxima promoción. Entonces, hoy he venido de parte de Dios a decirte: no menosprecies el momento en el que estás. No menosprecies, ni critiques, ni juzgues, ni te impacientes si estás en un proceso, porque Dios te está enseñando algo. Porque pareciera tal vez que es insignificante, pero para Dios todo para Dios y para los que amamos a Dios, todo lo que Dios permite nos lleva a algo extraordinario. Amén. Porque lo que parece hoy insignificante está preparando el escenario para lo que mañana será público. Dios te va a honrar en público. Si obedeces, si escuchas a Dios, si dejas de escuchar al gigante, si dejas de escuchar la incredulidad, Dios trabajará con tu corazón y te llevará a algo maravilloso. David cuidaba ovejas y terminó enfrentando gigantes. David tocaba el arpa y terminó delante de reyes. David estaba en el campo y terminó en el palacio. Yo no sé si usted me entiende. Dígale al que tienes al lado: nos vamos al palacio. Vamos a entrar al palacio. Les estoy cambiando la mente, iglesia. Les estoy cambiando la mente, porque el campo de batalla no será tu final, es tu escuela. El desierto no es tu final, es tu escuela. Punto número 5. Ya me voy. Punto número 5. No confundas lo que estás viviendo con tu destino. Hay personas que han pasado mucho tiempo en el desierto y dicen: esto será para siempre. No. Es una etapa, no es una herencia, pero hay cosas que están delante de ti que no puedes ver desde el lugar donde estás. Tienes que avanzar. Por eso Dios te está diciendo: avanza. No sigas viendo las cosas desde tu misma posición, porque vas a seguir viendo los mismos obstáculos. Punto 6. Hay un Jordán que se abre cuando avanzas. Y nos vamos a otro capítulo. Cuando nos vamos, gracia, derribado, acabado y destruido. Hay un Jordán que solo se abre cuando avanza. Josué, ¿qué es lo que dijo? Les hablé de la escritura de Josué. Recibió una instrucción y dijo: levántate, pasa este Jordán. ¿Qué le dijo? Levántate. Cuando Dios habla de levántate, te dice: levántate del desánimo, levántate de la depresión, levántate del temor, levántate de lo que estás mirando, levántate y pasa, camina, sigue. Por eso Dios te está llamando hoy a que avances, porque cuando avanza algo sucede. Dios no le dijo:
espera que el Jordán desaparezca. No, le digo, atraviesa el desierto, vence la prueba, vence la montaña, camina en la montaña, derriba al gigante. Él le dijo, pasa, porque hay momentos en los cuales Dios te va a mostrar el camino, pero no te va a mostrar el siguiente paso hasta que avances. Y el diablo es especialista en ponerte en el mismo lugar. Y qué tremendo, porque te deja ahí ofendido, llorando. Y dile al que tienes al lado, deja llorar la ofensa. Ay, hay gente que por un pelito se ofende, Dios mío. Tendrás que caminar para que los milagros aparezcan. El río se va a abrir cuando obedezcas y avances. Las puertas se van a abrir cuando avances y toques. El camino va a aparecer, el camino nuevo de salida aparecerá cuando dejes el paso. No esperes tener todas las respuestas para obedecer. La fe no opera con los detalles completos, solamente opera con solamente una voz que te dice avanza. Número 7. Hay una generación que no se quedará mirando el Jordán. Levanta la mano y di conmigo, soy parte de esa generación diferente. Soy parte de esa generación diferente. Levanta la mano y di conmigo, no seré la generación del desierto. Diga, no seré la generación del desierto. Di, seré la generación de conquista. Seré la generación de cumplimiento. Seré la generación de restauración. Seré la generación de la herencia. Seré la generación de puertas abiertas. Seré la generación que mirará mi familia restaurada. Seré la generación que mirará mis hijos volver al propósito divino. Seré la generación que levantará altares donde hay ruina. Seré la generación que mirará la fidelidad de Dios. Diga, nosotros, yo y mi casa cruzaremos el Jordán. Seremos parte de la generación que conquiste. Seremos parte de la generación de avance. Di, nosotros sí cruzaremos. Nosotros sí cruzaremos. Porque no todos los que salieron de Egipto entraron en Canaán. Y esta palabra es seria, porque salir no es suficiente. Diga, yo salgo pero conquisto. Porque hay personas que Dios saca de la esclavitud, de lugares de opresión, siguen esclavas, mentalmente esclavos. Salen físicamente pero no mentalmente. Diga, yo renuncio a toda mentalidad de desierto. Ya no están en Egipto, pero Egipto está dentro de ellas. No creen, se deprimen, no quieren seguir, solo viven llorando. Dígale, ya la temporada de llorón ya pasó. Ya la del biberón ya pasó. Ya. Por eso Dios tuvo que trabajar en una generación antes de llevarla a la conquista. Porque Dios no solamente quería sacar al pueblo de de Egipto, quería llevarlo a la tierra prometida. Y hoy en esta noche Dios está cambiando tu mentalidad. Te está enseñando a confiar, te está enseñando a esperar, te está enseñando a caminar sin ver, te está enseñando a creer aunque aún no tengas evidencia, te está enseñando a cruzar el Jordán y dejar de ser llorón. Dile a la llorona que tienes al lado, deja llorar. Hoy por hoy pásale el trapo ahí, la toallita que se seque. Pero ya diga, ya lágrimas ya no. Te está enseñando a depender de Él. Porque la promesa necesita una persona preparada para sostenerla. Diga, yo voy a cruzar. Principio número 9. No dejes que la incredulidad de otros se convierta en tu realidad. Los 10 espías que vieron, gigantes. Pero Josué y Caleb, ¿qué hicieron? Vieron la promesa.
Ellos tenían problemas, sí. Yo tengo problemas, sí tengo. Todos los que estamos aquí estamos enfrentando un problema. Porque hay gente que dice, no, es que ustedes no saben, ustedes tampoco. No, es que ustedes no me entienden, ustedes tampoco. Lo importante es la actitud. Diga, mi actitud tiene que cambiar hoy. Los 10 dijeron, somos como langostas. Mire qué tremendo, porque ellos se miraban así. Pero Josué y Caleb dijeron, subamos y tomemos posesión. Ay, Dios mío, Señor. Era la misma tierra, eran los mismos gigantes, era la misma información, pero era el espíritu diferente. Diga, yo necesito un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Eso significa que no siempre vamos a poder controlar lo que está alrededor, pero puedes decidir qué espíritu te gobierna. Fe o incredulidad, temor o valentía, conquista o llorón. Espíritu llorón de afuera. Puedes mirar el problema desde el temor o desde la valentía. Puedes mirar el problema desde el temor. El problema está ahí. Los gigantes están ahí. El problema con tus hijos está ahí. Es real. Pero ¿con qué espíritu lo vas a confrontar? Pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir llorando o vas a creer en la fidelidad de Dios? Que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Vamos a creer lo que estamos viendo o vamos a creer que Dios dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria? ¿Vamos a seguir creyendo y orando por el diagnóstico o vamos a creer que por las llagas de Jesús somos sanos? ¿Vas a seguir como víctima o te vas a comportar con pantalones espirituales? ¿Ah? ¿Vas a seguir llorando con excusas o vas a enfrentar el problema? Puedes decir, hoy es demasiado grande, o puedes decir, mi Dios es más grande. Como lo dijo David, él venció al gigante con la palabra. Él venció al gigante porque sabía quién era. Él sabía que Dios ya lo había librado. El problema del cristiano es que se les olvida todos los milagros que Dios ha hecho antes. El problema del cristiano es que no cree. La incredulidad, el problema está en el corazón, porque con el corazón se cree. Número 10, Dios te está sacando de la mentalidad de sobrevivir. Hay personas que llevan tiempo sobreviviendo. Pero Canaán, tu tierra prometida, requiere otra mentalidad. En el desierto había maná. En Canaán hay que cultivar. En Canaán, en el desierto Dios les daba, pero en Canaán tenían que administrar. En el desierto aprendieron dependencia. En Canaán tienen que aprender mayordomía. Ahí la gente no quiere eso. Dios no solamente quiere sostenerte, quiere mostrar su fidelidad, quiere abrir tu futuro. Número 11, yo escuché muy claramente a Dios decirme, hay una puerta que se va a abrir. Ay, ¿dónde está la puerta? Hay una puerta que se va a abrir. Hay una puerta que se va a abrir. Aquí parece que no quieren. Hay una puerta que se va a abrir. Hay una puerta, hay un camino que Dios va a abrir. Hay una cárcel que se va a abrir. Hay un pozo que se va a abrir. Hay algo que Dios va a hacer. Hay algo que Dios ya está haciendo. Tal vez no lo veas, no hay evidencia, pero lo vas a ver visible. Y hoy en el nombre de Jesús, levanta la mano. Yo profetizo que se abre esa puerta en tu vida. Se abre una temporada de movimiento sobrenatural. Lo que estuvo en tu vida sin cumplimiento, viene una temporada de cumplimiento profético. Lo que has perdido va a ser recuperado en el nombre de Jesús. Y aquello que parecía muerto, el amor, la comunión, la unidad, volverá a cobrar vida.
Amén. Pero escucha esto, con esto voy a terminar. No te quedes sentado frente a la puerta. Cuando Dios te la muestre, avanza. Cuando Dios diga avanza. Cuando Dios diga cruza, cruza. Cuando Dios te diga posee, posee. Tienes que ser atrevido. Tienes que ser osado. Tienes que tener identidad. Porque tu historia no terminará en el lugar de tu batalla. Dios traerá algo nuevo en tu vida. Tal vez la temporada que has estado viviendo ha sido muy difícil, pero eso no significa que la temporada que viene será igual. Si has llorado, no significa que lo que viene seguirá siendo llanto. Si has estado esperando, no significa que lo que viene seguirás esperando y esperando. Yo estoy creyendo que viene una temporada donde vamos a ver cómo las cosas se van a acelerar, como las cosas que no habíamos visto. Pero Dios necesita de su pueblo que tenga fe, que tenga una actitud nueva. Y escucha esto: hay cosas que viviste en este último tiempo. Hay puertas que Dios cerró porque no eran tu destino. Hay personas que Dios apartó porque no eran tu destino. Hay lugares de los cuales Dios te sacó porque no era en el lugar correcto. Pero estás entrando en el lugar correcto para dar fruto. Pero tienes que verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo como Josué y Caleb. Hoy vengo a decirte: escucha la voz de Dios. Deja de escuchar las voces que has estado escuchando. Saúl, el gigante, la prueba, los espías que vieron grandes cosas. Hay personas que te han dicho: aquí no puedes, no tienes la capacidad, eso no se va a dar, ya pasó tu tiempo. No le creas al diablo. No le creas al diablo. Escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios, ¿qué le dijo Dios a Josué y Caleb? Esfuérzate y sé valiente. La voz de Dios, ¿qué le dijo? No temas. La voz de Dios, ¿qué le dijo? Yo estaré contigo. La voz de Dios, ¿qué le dijo? Levántate. Levántate de tu manera como has estado viviendo. La voz de Dios, ¿qué le dijo? Pasa ese Jordán. Conquista esa batalla. No te intimide el enemigo. La voz de Dios, ¿qué le dijo? Todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Esa es la voz que tienes que escuchar.